Mi hermana golpeó mi mano al saludar a su novio, burlándose de mi nivel. Entre risas, le dije, perfecto, cancelaste tu contrato de 5 millones. Ella se burló, pero 5 minutos después palideció al descubrir quién soy realmente. Me quedé parada en silencio en el centro del lujoso salón de baile con mi mano extendida hacia el hombre arrogante, del traje costoso. Mi nombre es Isabella Rossi y tengo 27 años. Pero esa noche, fui tratada como basura no deseada en la fiesta. Simplemente quería ofrecer un saludo cortés al nuevo novio de mi hermana para mostrar modales básicos durante la celebración de su contrato. Antes de que mis dedos pudieran siquiera rozar la tela de su chaqueta, mi hermana se lanzó hacia adelante y apartó mi mano de un golpe con fuerza. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer un fuerte crujido que resonó por todo el silencioso salón mientras todos se giraban para mirar. Ella me sonrió con presunción mientras se limpiaba la mano en su vestido de diseñador como si yo fuera una enfermedad contagiosa y soltó la frase cruel, por favor, él solo saluda a personas de su nivel. La habitación estalló en risas crueles mientras las cámaras disparaban flashes a nuestro alrededor para capturar el momento de mi desgracia pública para la transmisión en vivo. No lloré ni huí como ella esperaba porque sabía el secreto que estaba a punto de destruirla. La miré fijamente a los ojos y mantuve mi voz lo suficientemente firme para que los micrófonos captaran cada sílaba. Perfecto. Acabas de cancelar tu propio trato de 5 millones de dólares. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió aún más fuerte porque pensó que yo estaba delirando. Pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Su sonrisa se desvanecería por completo en solo 5 minutos cuando el verdadero dueño de la compañía entrara por la puerta principal. 3 días antes de que la lujosa celebración estuviera programada para llevarse a cabo en Nueva York, recibí un sobrepesado entregado directamente en la puerta de mi apartamento. Miré la papelería de color crema que estaba grabada con pan de oro y olía levemente al perfume costoso que se había convertido en una marca registrada del remitente. La invitación venía de mi hermana Victoria, quien no se había molestado en hablarme durante más de 6 meses hasta que necesitó una audiencia para su gloria. Le di la vuelta a la costosa tarjeta para leer la nota escrita a mano en el reverso con su caligrafía afilada e irregular que siempre parecía agresiva. El mensaje me indicaba que fuera y presenciara cómo viven sus vidas las personas exitosas para que no la avergonzara con mi habitual falta de estilo. Ella me quería allí como un accesorio para verse aún más lograda en comparación con su hermana menor en apuros, quien ella creía que todavía trabajaba en empleos de nivel inicial. Victoria siempre encontraba la manera de hacer que incluso un gesto supuestamente amable se sintiera como una bofetada en la cara que dejaba una marca duradera. Todavía estaba mirando el ofensivo trozo de papel cuando mi teléfono comenzó a vibrar en la encimera de la cocina con una llamada entrante. Era mi mejor amiga Olivia llamando para ver cómo estaba porque sabía exactamente cuándo se enviaban las invitaciones a la lista de invitados. Contesté la llamada y la puse en altavoz mientras caminaba hacia la ventana de piso a techo para mirar el horizonte de la ciudad. Olivia inmediatamente preguntó si realmente planeaba asistir a la fiesta después de todo lo que mi familia había hecho para humillarme en el pasado. Su voz estaba llena de preocupación genuina porque había sido testigo de los años de negligencia emocional que soporté de las personas que se suponía debían amarme. Le dije que definitivamente iría al evento, pero no por las razones que ella o mi familia sospechaban. Le expliqué que no iba allí para celebrar un contrato, sino para realizar una auditoría final sobre una inversión potencial antes de firmar el cheque. Olivia permaneció en silencio por un momento antes de susurrar que estaba jugando un juego muy peligroso con personas que sabían exactamente cómo herirme. La dinámica tóxica en nuestro hogar siempre había sido dolorosamente clara desde el momento en que tuvimos edad suficiente para caminar y hablar. Mi padre, Richard, y mi madre, Catherine, habían decidido desde el principio que Victoria era la estrella de la familia que merecía cada recurso que poseían. Invirtieron todos sus ahorros en sus clases privadas de baile y sus clases de modelaje, mientras que se esperaba que yo trabajara en empleos de medio tiempo para comprar mis propios útiles escolares. Recordé el día en que fui aceptada en un prestigioso programa de negocios con una beca completa mientras Victoria reprobaba sus cursos universitarios. Mis padres apenas reconocieron mi logro porque estaban demasiado ocupados consolando a Victoria y comprándole un auto nuevo para que se sintiera mejor por su falta de enfoque académico.
Crearon una narrativa donde Victoria era una genio incomprendida y yo era simplemente el personal de apoyo invisible que existía para hacerla brillar más. Richard y Catherine veían mi independencia no como una fortaleza sino como una traición porque me negaba a jugar el papel de miembro del público adorador para su hija dorada. Caminé hacia mi escritorio y abrí la computadora portátil segura que contenía los informes financieros confidenciales de la compañía de moda de Victoria. La invitación afirmaba que esta fiesta era para celebrar una expansión masiva, pero los números en mi pantalla contaban una historia completamente diferente de fatalidad inminente. Su compañía estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante porque gastaba el dinero de la inversión en lujos personales en lugar de en el desarrollo de productos. El contrato de $5 millones del que presumía era lo único que se interponía entre ella y la bancarrota total. Ella había solicitado financiación a Air Capital sin darse cuenta de que las iniciales representaban a la misma hermana de la que se burlaba constantemente en cada reunión familiar. Me desplacé por los informes de gastos y vi miles de dólares desperdiciados en viajes de primera clase y guardarropas de diseñador mientras sus proveedores pasaban meses sin cobrar. Esta fiesta no era una celebración del éxito, sino un intento desesperado de atraer a un último inversor para mantener viva la ilusión por unos meses más. Cerré la computadora portátil y caminé hacia mi armario para elegir la armadura que usaría en la guarida del león para enfrentarlos. Aparté los trajes de diseñador a medida y las joyas costosas que había ganado con mi propio trabajo duro a lo largo de los años. Tomé un traje gris sencillo que había comprado hace años cuando estaba empezando en la industria. Estaba limpio y era profesional, pero gritaba mediocridad y falta de fondos para cualquiera que se preocupara por los símbolos de estatus. Quería lucir exactamente como el fracaso que ellos creían que yo era, para que se sintieran cómodos revelando su verdadero ser ante mí una última vez. No usaría mis aretes de diamantes ni mi reloj de lujo porque esos artículos exigirían un respeto que ellos no querían dar. Necesitaba que vieran a Isabella, la decepción, en lugar de a Isabella, la dueña silenciosa de la firma que tenía su destino en sus manos. Esta iba a ser la prueba final de su carácter antes de firmar el papeleo que los salvaría o los destruiría. Empaqué el sencillo traje gris en mi bolso y me preparé para un último viaje a casa para enfrentar a las personas que nunca creyeron en mí. Exactamente a las 7 de la tarde, el taxi me dejó frente a las enormes puertas de hierro de la finca de la que George. El largo camino de entrada estaba bordeado de autos deportivos importados que sabía que Victoria había alquilado solo para esta noche específica para crear una ilusión de inmensa prosperidad para sus invitados. Caminé por el sendero de piedra serpenteante y observé los candelabros de cristal colgando de los robles y las cintas de seda blanca ondeando con la brisa fresca que venía del lago. Era una exhibición impresionante de riqueza que contrastaba marcadamente con la tinta roja y los avisos de vencimiento que había visto en sus archivos financieros hace solo 24 horas. Cada botella de champán añejo que servían los camareros uniformados representaba a otro proveedor que no cobraría este mes porque Victoria priorizaba la apariencia sobre la integridad profesional. Ella había construido un castillo reluciente sobre una base de mentiras y deudas que se estaba desmoronando rápidamente bajo sus tacones de diseñador. Llegué a las enormes puertas de roble donde mis padres estaban parados para saludar a los invitados que llegaban, con sonrisas ensayadas que no llegaban a sus ojos. Mi madre dejó de reír en el momento en que notó que caminaba hacia ellos, y su expresión cambió inmediatamente de anfitriona acogedora a puro disgusto. Ella escaneó mi sencillo traje gris de arriba a abajo con una mirada de horror como si hubiera aparecido en una gala de etiqueta usando pijamas sucios. ¡Oh Dios! ¿Qué tipo de trapo estás usando para un evento de clase alta como este? Siseó mamá en voz baja mientras se inclinaba cerca para que los otros invitados ricos no escucharan su tono venenoso. No le digas a nadie que eres mi hija porque me niego a que me asocien con una falta tan completa de gusto y sofisticación. Abrí la boca para explicar que este era un traje de negocios profesional, pero mi padre dio un paso adelante para interrumpirme antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Se ajustó su costosa corbata de seda y me miró con la misma profunda decepción que había llevado en su rostro durante toda mi vida. Párate en la esquina y mantente fuera del camino de los fotógrafos, ordenó papá en voz baja y severa que no admitía discusión. Esta noche es la noche de Victoria, así que no la arruines con tu presencia o tu deprimente mediocridad. Solo vine a felicitar, papá, respondí con calma mientras mantenía el contacto visual para mostrarle que sus palabras ya no tenían el poder de
Lastimarme como antes. Antes de que pudiera regañarme de nuevo, las puertas dobles se abrieron de par en par y Victoria salió al porche como la realeza, saludando a sus leales súbditos. Llevaba un vestido brillante hecho a medida que probablemente costaba más que toda su nómina del último trimestre. Sus ojos recorrieron la multitud de admiradores antes de posarse brevemente en mí con cero reconocimiento o calidez en su mirada. Ni siquiera se detuvo a decir hola a la hermana que había invitado a esta farsa solo para burlarse. Simplemente chasqueó los dedos a un camarero que pasaba y señaló con un dedo manicurado en mi dirección con una mirada de extrema molestia. Por favor, escolte a esta persona al área de servicio cerca de la cocina porque está bloqueando el flujo de los invitados VIP, ordenó Victoria al miembro del personal sin mirarme de nuevo. El camarero parecía disculparse mientras me guiaba lejos de la entrada, pero lo seguí voluntariamente porque las sombras me daban el punto de vista perfecto. Me paré en la esquina del salón de banquetes y vi a mi hermana interpretar su papel de directora ejecutiva, exitosa para la multitud desprevenida. La vi reír encantadoramente ante las bromas de los inversores ricos que esperaba que le escribieran un cheque para cubrir sus crecientes deudas. Luego vi su rostro transformarse en una máscara de crueldad en el momento en que una camarera pisó accidentalmente el dobladillo de su largo vestido. Victoria agarró el brazo de la joven y susurró algo que hizo que la camarera palideciera y se alejara corriendo, con lágrimas en los ojos. Fue una clase magistral de manipulación y dualidad que confirmó todo lo que necesitaba saber sobre con quién estaba tratando esta noche. Tomé un sorbo de agua y esperé a que comenzara el verdadero espectáculo porque sabía que este castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. 30 minutos después, la cálida iluminación ambiental en el salón principal se desvaneció por completo para entregar el espacio a un solo reflector cegador que cortó la oscuridad. La charla de los invitados se calmó hasta un silencio respetuoso mientras todos los ojos se volvían hacia la plataforma elevada donde mi hermana esperaba su momento. Victoria entró en el círculo de luz con la gracia ensayada de una mujer que creía que el universo entero giraba en torno a sus deseos. Ajustó el soporte del micrófono y mostró una sonrisa deslumbrante que estaba ensayada a la perfección para las cámaras que grababan el evento. Hizo un gesto dramático hacia las sombras en el borde del escenario como si estuviera revelando una obra maestra de arte en lugar de una persona. Permítanme presentarles a Ethan Vance, anunció Victoria con una voz temblorosa de emoción teatral. Este es el hombre de clase alta que cambió mi vida y me ayudó a darme cuenta de mi verdadero potencial. Un hombre con un elegante smoking salió de la oscuridad y tomó el micrófono de su mano con un aire de suprema confianza. Ethan Vance era guapo de una manera convencional, pero había una maña en sus movimientos que me recordaba a un vendedor de autos usados tratando de ocultar un defecto. Miró el mar de rostros ricos y asintió lentamente como si les estuviera otorgando un gran honor simplemente por existir en la misma habitación. Gracias a todos, dijo Ethan mientras envolvía un brazo posesivamente alrededor de la cintura de Victoria. Es raro encontrar una pareja que entienda las demandas de nuestro estilo de vida. El mundo se divide en dos tipos de personas. Están los ganadores como nosotros parados aquí en la luz y luego están los fracasados parados allá afuera, sirviendo vino en la oscuridad. Una ola de risas incómodas se movió por la habitación, pero la mayoría de los invitados asintieron porque su arrogancia validaba su propio sentido de superioridad. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago mientras miraba más fijamente su rostro porque un recuerdo repentino se abría paso hacia la superficie de mi mente. Me di cuenta con una sacudida de reconocimiento de que esta no era la primera vez que veía a Ethan Vance realizar esta rutina exacta. Hace 2 años, se había sentado frente a mí en una sala de conferencias y presentó un desastroso plan de negocios para una marca de estilo de vida de lujo que tenía 0 ingresos y ningún producto viable. Yo había rechazado personalmente su solicitud de financiación porque todo su modelo de negocio se basaba en esquemas piramidales y palabras de moda de marketing vacías. Él no era un magnate de clase alta como afirmaba, sino un estafador profesional que saltaba de una mujer rica a otra para financiar sus delirios de grandeza. Mi padre apareció de repente a mi lado en las sombras y se inclinó cerca para asegurarse de que escuchara sus palabras sobre los aplausos. Miró a Ethan con una expresión de pura adoración de héroe que era dolorosa de presenciar. ¿Ves eso, Isabella? Susurró papá con una sonrisa cruel en su rostro. Ese es el tipo de hombre que nunca podrás alcanzar en toda tu vida, así que deberías tomar notas.
Me volví para mirar a mi padre y sentí una extraña sensación de lástima por su ceguera en lugar de ira por su insulto. Estaba tan desesperado por ser parte del círculo de élite que no podía ver las grietas en la fachada que estaba justo frente a él. No estaría tan segura de eso, papá, respondí con una leve sonrisa que lo confundió. La música subió de nuevo mientras Victoria y Ethan comenzaban a bajar las escaleras para mezclarse con la multitud. Se movían por la habitación como la realeza en una gira de Victoria mientras se detenían en cada mesa para aceptar elogios y cumplidos. Los vi estrechar la mano de los políticos locales y los banqueros mientras evitaban cuidadosamente el contacto visual con los camareros a los que acababan de insultar. Lentamente se abrían paso a través de la habitación en un camino que los llevaría directamente a donde yo estaba parada. Me alisé la chaqueta y me preparé para la confrontación porque sabía que no podrían resistir el impulso de regodearse cuando finalmente me vieran. La distancia entre nosotros se cerró con cada paso, y me mantuve firme mientras esperaba la inevitable colisión de nuestros dos mundos muy diferentes. Cuando el antiguo reloj de abuelo en el pasillo dio las 8 campanadas para marcar la hora, decidí que esta farsa ridícula había durado lo suficiente por una noche. Me alisé las solapas de mi sencillo traje gris y me alejé de la seguridad de la esquina oscura donde había estado observando el circo durante la última hora. Comencé a caminar con pasos decididos y firmes hacia el centro del salón de baile donde la celebración estaba alcanzando su volumen máximo. La multitud se separó lentamente mientras me movía por la habitación porque mi repentino cambio de actitud parecía confundir a las personas que me habían estado ignorando hace solo unos momentos. Mi padre, Richard, trató de agarrarme del brazo para detenerme cuando vio hacia donde me dirigía, pero lo esquivé sin esfuerzo y mantuve mis ojos fijos en la pareja parada bajo el candelabro de cristal. La charla en la habitación comenzó a desvanecerse en un murmullo cuando los invitados se dieron cuenta de que la hermana invisible se atrevía a acercarse a las estrellas del espectáculo sin una invitación. Me detuve directamente frente a la pareja que celebraba y esperé a que reconocieran mi presencia antes de hacer mi movimiento. Victoria me miró con molestia mientras Ethan miraba inexpresivamente como si estuviera tratando de recordar dónde había visto mi cara antes. Extendí mi mano derecha en un gesto de cortesía profesional que usaba todos los días en la sala de juntas para saludar a compañeros y rivales por igual. Miré al hombre a los ojos y hablé claramente para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar mis palabras sin esfuerzo. Hola, Ethan. He oído mucho sobre ti a lo largo de los años, así que felicidades por tu nuevo puesto. El aire en la habitación pareció congelarse por una fracción de segundo antes de que mi hermana Victoria se lanzara hacia adelante con la repentina ferocidad de un animal salvaje defendiendo su territorio. Balanceó su brazo en un amplio arco violento y apartó mi mano de un golpe con tal fuerza intensa que el sonido de la piel golpeando la piel restalló como un látigo a través del silencio. El impacto fue tan fuerte que mi mano fue golpeada hacia atrás contra mi costado y una sensación de ardor se extendió inmediatamente a través de mis dedos. La música se detuvo instantáneamente mientras cada persona en la habitación se giraba para ver el espectáculo de agresión física que acababa de ocurrir. No me froté la mano ni mostré ninguna señal de dolor porque me negué a darle la satisfacción de verme herida. Ethan retrocedió como si casi hubiera sido contaminado por un virus mortal e inmediatamente sacó un pañuelo de seda blanco del bolsillo de su pecho para limpiar frenéticamente la manga de su chaqueta. Me miró con una mueca de absoluto disgusto mientras inspeccionaba la costosa tela en busca de cualquier daño imaginario que pudiera haber causado con mi breve proximidad. Sacudió la cabeza con incredulidad y se rió cruelmente mientras hacía un espectáculo de sacudirse los gérmenes invisibles que supuestamente había esparcido en su atuendo. Cariño, ¿tienes idea de cuánto cuesta este traje a medida? Así que no vuelvas a tocarlo nunca más, se burló Ethan mientras volvía a meter su pañuelo en el bolsillo con un gesto florido. Victoria se paró frente a él para crear una barrera entre nosotros y se volvió hacia las cámaras profesionales que estaban transmitiendo el evento en vivo a sus miles de seguidores. Su rostro estaba enrojecido por la emoción del poder y asestó el golpe final para humillarme por completo ante su adorada audiencia. Gritó a todo pulmón para que el mundo entero escuchara su veredicto sobre mi valor como ser humano. Por favor, él solo saluda a personas de su nivel. Así que sal de aquí y vuelve a tu estación de lavado de platos ahora mismo. La habitación entera estalló en un rugido de risas crueles mientras los invitados ricos me señalaban con el dedo, divirtiéndose por mi desgracia pública. Mi madre, Catherine,
Se cubrió la boca para ocultar su sonrisa mientras mi padre sacudía la cabeza como si estuviera avergonzado de estar relacionado con alguien que no conocía su lugar. Los flashes de las cámaras se dispararon como tormentas de rayos para capturar la mirada de derrota que esperaban ver en mi rostro. Pensaron que estaba parada allí en silencio porque estaba avergonzada de mi existencia, pero estaban completamente equivocados sobre mi reacción. Me quedé allí en medio del ruido ensordecedor y sentí una extraña sensación de calma invadirme porque acababan de darme exactamente lo que necesitaba para destruirlos. El ardor en mi mano no era nada comparado con la satisfacción que sentía, sabiendo que acababan de sellar su propio destino en vídeo en vivo. Miré a Victoria, que disfrutaba de los aplausos de la multitud, y esperé pacientemente el momento inevitable en que su risa se convertiría en gritos. 5 minutos después de que esa risa burlona llenara la habitación, las enormes puertas dobles de la villa se abrieron repentinamente por segunda vez. El pesado roble se estrelló contra las paredes con un estruendo atronador que silenció instantáneamente las risitas crueles de los invitados ricos. Cada cabeza en el salón de baile se volvió hacia la entrada para ver quién se atrevería a interrumpir un evento de transmisión en vivo de tan alto perfil con una entrada tan dramática. James Harrison entró en la habitación vistiendo un traje negro inmaculado que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y estaba flanqueado por un equipo de 4 asociados legales de aspecto serio que llevaban gruesos maletines de cuero. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados cuando su imponente presencia barrió el espacio como un viento frío. James era una leyenda en el mundo financiero de Nueva York, conocido por su eficiencia despiadada y su capacidad para destruir empresas con una sola firma. Victoria y su novio Ethan detuvieron inmediatamente su regodeo en el momento en que reconocieron al hombre que caminaba hacia ellos. Sus rostros se transformaron instantáneamente de expresiones de crueldad arrogante a miradas de adulación desesperada que eran patéticas de presenciar. Prácticamente tropezaron entre sí en su prisa por correr hacia adelante para saludar al hombre que creían que era su salvador. Victoria se alisó el vestido y puso su sonrisa más encantadora mientras extendía ambas manos en un gesto de extrema bienvenida. Oh, señor Harrison, estamos tan aliviados de que finalmente esté aquí porque hemos estado esperando que firme el contrato, dijo Victoria efusivamente con voz temblorosa. Por favor, perdone la perturbación, ya que solo estábamos lidiando con algo de basura no deseada que se coló en nuestra fiesta. James Harrison ni siquiera parpadeó mientras pasaba directamente por delante de sus manos extendidas como si ella fuera completamente invisible para él. No redujo el paso ni reconoció su presencia de ninguna manera, lo que la dejó parada allí con los brazos abiertos, abrazando el aire vacío. La habitación entera observó con asombrada confusión cómo el hombre más poderoso de la sala caminaba directamente hacia la esquina donde estaba parada la chica lavaplatos. James se detuvo directamente frente a mí e ignoró los jadeos de asombro que recorrieron la multitud. Se ajustó la corbata y luego dobló la cintura en una reverencia profunda y respetuosa que generalmente se reservaba para la realeza o los jefes de Estado. Lamento terriblemente llegar tarde, señora presidenta, dijo James con una voz fuerte y clara que llegó a cada rincón de la silenciosa habitación. El tráfico saliendo de la ciudad era peor de lo que anticipamos. Pero tengo los documentos listos para su revisión. Un pesado silencio descendió sobre el salón de baile que era tan profundo que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las cubetas de champán. Victoria parecía haber sido abofeteada en la cara con un ladrillo mientras Ethan estaba parado con la boca abierta por la incredulidad. James se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el escenario para tomar el micrófono de la mano temblorosa del confundido maestro de ceremonias. Miró al mar de rostros desconcertados y se ajustó las gafas antes de dar la noticia que destrozaría su realidad. Damas y caballeros, me gustaría presentarles formalmente a la persona que realmente firma mis cheques, anunció James con una mirada de acero. Esta es Isabella Rossi, quien es la presidenta y única propietaria de IR Capital y la accionista mayoritaria del fondo de inversión que todos ustedes están cortejando esta noche. El color desapareció del rostro de Victoria tan rápido que parecía una estatua de cera a punto de derretirse, bajo el calor del reflector. Tropezó unos pasos hacia atrás y se agarró al borde de una mesa para evitar colapsar en el suelo. James volvió sus fríos ojos hacia ella y continuó hablando por el micrófono con el tono de un juez dictando una sentencia de muerte. Y por orden directa de la presidenta Isabella,
Estoy aquí para anunciar que el contrato de $5 millones queda oficialmente cancelado de inmediato, debido a una violación de nuestra cláusula de conducta moral. Ethan sacudió la cabeza violentamente como si estuviera tratando de despertarse de una terrible pesadilla. Miró de James a mí con los ojos muy abiertos por el pánico y la negación. Presidenta, eso es imposible porque ella es solo una don nadie, tartamudeó Ethan mientras me señalaba con un dedo tembloroso. Ella es solo una. Usted no tiene el nivel suficiente para hablarle, lo interrumpió James con una voz como el chasquido de un látigo. Le sugiero que permanezca en silencio antes de cavar su tumba más profundo de lo que ya lo ha hecho. Inmediatamente después de que James pronunciara su tajante declaración sobre el contrato cancelado, la atmósfera de la lujosa fiesta se disolvió en un caos absoluto. El silencio atónito que había mantenido cautiva a la sala se rompió instantáneamente en 1000 voces enojadas, gritando unas sobre otras. La ilusión de éxito que Victoria había construido cuidadosamente durante años se evaporó en un solo segundo, dejando atrás solo la fea verdad de su fracaso. Los inversores ricos que habían estado bebiendo su champán y riéndose de sus bromas hace solo unos momentos, comenzaron a correr hacia las salidas como ratas huyendo de un barco que se hunde. Sacaron sus teléfonos para cancelar frenéticamente las transferencias bancarias y gritaron órdenes furiosas a sus asistentes para cortar todos los lazos con la familia Rossi de inmediato. Un banquero prominente se detuvo cerca de las puertas de caoba y gritó lo suficientemente fuerte para que todos en el salón escucharan su veredicto final sobre el asunto: si Ir Capital se retira de este trato, entonces nosotros también, porque toda esta compañía es obviamente un fraude masivo. Victoria miró a su alrededor a su imperio en ruinas con los ojos muy abiertos por el pánico antes de centrar su rabia en el único objetivo que sabía culpar. Se abalanzó a través del pequeño espacio entre nosotras y me agarró del brazo con garras desesperadas como si pudiera obligarme físicamente a revertir la decisión. Me gritó justo en la cara con saliva saliendo de su boca y su maquillaje corriendo por sus mejillas en rayas de lágrimas negras: ¿me engañaste, Isabella? ¿Planeaste todo esto solo para humillarme frente a todos? Eres una serpiente. Miré su mano agarrando la manga de mi traje gris y luego la aparté con un movimiento lento y deliberado que indicaba mi absoluta indiferencia ante su histeria. No alcé la voz porque ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Yo no puse ninguna trampa para ti, Victoria, respondí con una voz tan fría como el viento invernal de afuera. Te atrapaste a ti misma con tu propia actitud repugnante y tu arrogancia porque pensaste que podías tratar a las personas como basura sin consecuencias. Ethan Vance vio a los inversores irse y se dio cuenta de que su boleto dorado se estaba evaporando ante sus ojos. Se volvió contra Victoria instantáneamente con la crueldad de un animal acorralado. Señaló con un dedo tembloroso a su cara y gritó tan fuerte que su voz se quebró: me dijiste que era una perdedora. Dijiste que era una don nadie que lavaba platos para vivir. Has destruido mi reputación y matado mi carrera. Ethan intentó correr hacia la salida lateral para escapar del desastre antes de que alguien pudiera pedirle dinero, pero un muro de corpulentos guardias de seguridad bloqueó su camino. El jefe de la empresa de catering dio un paso adelante con una factura gruesa en la mano y una mirada de sombría determinación en su rostro. Nadie sale de este edificio hasta que el saldo de $50,000 de esta fiesta se pague, en su totalidad, anunció el proveedor mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Mis padres observaron la escena con horror y se dieron cuenta de que su hija dorada estaba acabada. Inmediatamente cambiaron de bando con una velocidad que era verdaderamente repugnante de presenciar. Mi madre, Catherine, corrió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro que parecían completamente falsas. Trató de agarrar mis manos para sostenerlas contra su pecho. Isabella, mi amada hija, siempre supe que eras especial y talentosa, sollozó mamá mientras intentaba mirarme a los ojos. Por favor, tienes que ayudar a tu hermana porque somos familia y te amamos mucho. Mi padre, Richard, estaba detrás de ella asintiendo con entusiasmo como si no me hubiera insultado hace una hora diciéndome que me parara en la esquina. Retrocedí para evitar su toque y los miré con cero emoción en mis ojos. No me llamen su hija, dije firmemente mientras miraba a las personas que habían hecho de mi infancia una pesadilla. Perdieron el derecho a usar ese título hace mucho tiempo cuando eligieron tratarme como una extraña en mi propia casa. Me volví hacia James, que esperaba mi comando, y di la orden final que sellaría su destino.
Procedan con el proceso de recuperación inmediata de la deuda por los préstamos pendientes e incauten la garantía. Le di la espalda a la familia que gritaba y salí del salón de baile sin mirar atrás ni una sola vez. Ha pasado un mes desde esa fatídica noche en Nueva York y todo finalmente ha vuelto a su orden correcto. Me senté en mi oficina de la esquina en Ir Capital y vi el informe de noticias locales que se reproducía en la pantalla de televisión montada en la pared. El titular anunciaba la bancarrota total del imperio de la familia Rossi y la incautación de sus activos por parte del Banco Federal para pagar su enorme lista de acreedores. La cámara recorrió las puertas delanteras de la villa de Lake George, donde el aviso de ejecución hipotecaria ahora estaba grapado prominentemente en las barras de hierro. Los autos de lujo se habían ido y las luces estaban oscuras porque la ilusión de riqueza finalmente había sido destrozada por el martillo de la realidad. Mis padres se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, donde ahora pasan sus días culpando a todos los demás por su caída excepto a ellos mismos. El giro del destino más satisfactorio involucró a mi hermana Victoria, quien había pasado toda su vida burlándose de las personas que trabajaban en la industria de servicios. Recibí una foto de un viejo conocido que la vio trabajando en el turno de almuerzo en un restaurante de carretera a 3 pueblos de distancia. Llevaba un uniforme manchado y cargaba una bandeja pesada de platos sucios mientras un cliente grosero le gritaba por equivocarse en su pedido. Finalmente estaba viviendo la realidad que me había deseado durante tantos años. Y esperaba que la experiencia le enseñara la humildad que le había faltado desde su nacimiento. A Ethan Vance no le fue mejor porque la exposición de la transmisión en vivo hizo que sus socios comerciales anteriores miraran más de cerca sus libros. Actualmente enfrentaba múltiples acusaciones por fraude financiero y gran hurto con respecto a sus esquemas pasados. La alta sociedad a la que desesperadamente intentaba impresionar lo había puesto completamente en la lista negra. Y ahora era famoso solo por ser un estafador que fue atrapado en cámara. Apagué la televisión y miré el horizonte de la ciudad con una sensación de ligereza en el pecho que nunca antes había experimentado. Estaba libre de la toxicidad y la constante necesidad de demostrar mi valía a personas que estaban comprometidas a malinterpretarme. Mi vida ahora estaba llena de personas que me respetaban por mi mente y mi amabilidad en lugar de por mi apellido o el saldo de mi cuenta bancaria. Toda esta experiencia me enseñó 3 lecciones invaluables que llevaré conmigo por el resto de mi vida. La primera lección es que el karma siempre está observando y funciona como un boomerang. La energía que pones en el mundo eventualmente volverá para golpearte con igual fuerza. Si siembras semillas de arrogancia y crueldad, eventualmente cosecharás un cultivo de destrucción y soledad. Mi hermana pensaba que era intocable. Pero olvidó que cuanto más alto subes en una escalera de mentiras, más duro caes cuando se rompe. La segunda lección es sobre la verdadera naturaleza de la autoestima. Nunca debes dejar que otra persona determine tu valor basándose en sus estándares superficiales. Mi familia pensaba que yo era un fracaso porque usaba un traje gris y conducía un auto modesto, pero no vieron el imperio que había construido con mis propias manos. El verdadero valor proviene de tu capacidad, tu integridad y tu resiliencia ante la adversidad. No proviene de etiquetas de diseñador, mansiones alquiladas o la aprobación de extraños. La lección final y más importante es sobre la definición de familia. Compartir ADN con alguien no les da un pase libre para abusar de ti o faltarte al respeto. A menudo se nos enseña que debemos perdonar a la familia pase lo que pase. Pero esa es una mentira peligrosa que nos mantiene atrapados en ciclos de dolor. A veces, lo más saludable que puedes hacer por ti mismo es cortar el lazo y alejarte de las personas que te lastiman. Tienes derecho a elegir a tu propia familia y rodearte de personas que realmente te amen.